Entonces, ¿cómo hacemos caudales? Los caudales van a ser lo que esté ocurriendo en la suma de cada una de las celdas y vamos a construir un Darcy de las 40 celdas en serie. ¿Sí? ¿Por qué sí o sí lo tenemos que hacer de las 40 en serie? Porque conocemos la presión en el inyector y la presión en el pozo, ¿sí? Pero no tenemos la presión en la cara de cada una de las celdas. Entonces ponemos las 40 celdas en línea, inyectamos en una punta, producimos en la otra y va a fluir en función de las propiedades que tenga cada celda, ¿sí? ¿Cuáles son esas propiedades? Permeabilidades relativas y viscosidades, ¿sí? Las mismas que usamos para construir la curva de flujo fraccional, todo. Entonces, pensemos un momento cualquiera, un J cualquiera, ¿sí? Vamos a ver si tengo mejor suerte con otro. En un momento cualquiera, estoy no sé, en J28, ¿sí? Llevo 28 celdas barridas y 12 celdas por barrer para sumar las 40. Si quisiese hacer un Darcy de esas 40 celdas en línea, lo que debería decir es mi caudal de Darcy, caudal de inyección, que es todo el fluido que está entrando a la celda, va a depender de la permeabilidad absoluta, el espesor de la capa y delta P, eso seguro, y va a depender de las propiedades o de las movilidades de cada una de las celdas en la condición en la que se encuentra. Ahora, tengo 28 celdas que están en flujo bifásico. Esta es una gran diferencia respecto de Craig. Sí, para Craig, esta parte, que es lo que él consideraba el banco de agua, tenía flujo monofásico de agua. A saturación promedio, esa parte la hacía bien, pero no hacía el flujo de petróleo. En cambio, estas 12 celdas, que serían nuestro banco de petróleo, van a estar, sí, en flujo monofásico de petróleo, que es en condición de swing. ¿Sí? El único fluido móvil que hay ahí es petróleo. Entonces voy a tener la sumatoria desde 1 hasta 28, en este caso, de celdas que se están moviendo de forma bifásica, ahora hablamos de eso, y las celdas desde la 29 hasta la 40 que se están moviendo en flujo monofásico. Después miren la ecuación, o sea, no es tan importante cómo, o sea, sí es importante cómo está la ecuación, pero lo importante es el concepto. Es, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener propiedades. Esto va a ser función de la permeabilidad relativa al agua, la permeabilidad relativa al petróleo, la viscosidad del agua y la viscosidad del petróleo. ¿Sí? Estas son las 4 propiedades que van a importar acá. Y acá, ¿qué es lo que van a importar? La permeabilidad relativa al petróleo y la viscosidad del petróleo. ¿Sí? Esto sería todo lo que necesito para hacer un Darcy de 40 cosas, 40 celdas, en línea, donde 28 de ellas tienen flujo bifásico y 12 de ellas tienen flujo monofásico. Pero lo que yo estoy haciendo no es estrictamente Darcy, porque dijimos que Darcy arma su ecuación para el flujo a través de un cubo. ¿Sí? Donde entraba por una cara y salía por la otra cara. En cambio nosotros no tenemos cubos, tenemos estas celdas que tienen forma. Para corregir por esa forma tenemos que aplicarle a cada una de sus celdas un factor que me corrija por cuán deforme es respecto de un cubo. ¿Sí? Cuán deformada está respecto de el flujo teórico o la figura teórica que necesitaríamos para que fuese un Darcy. Entonces cada una de estas, me quedo muy junto, está multiplicada por un factor G. Ese factor G es un factor de forma que me hace la transformación de un cubo a esta figura. Y cada celda es distinta, entonces cada una tiene su G diferente. Lo que sí, acuérdense lo que le dije, es que como los canales son simétricos, el G de la celda 1 y el G de la 40 es igual que son iguales. El de la 2 es igual que el de la 39 y así, ¿no?
Pero fuera de eso, son los primeros 20 son distintos entre sí, por más que sean iguales a los segundos 20. Entonces, todo esto voy a tener cada una de estas propiedades no voy a poner J por las dudas. A ver qué... Bueno. Qué gil. Dije, no voy a poner J por las dudas, pero en realidad esto vale desde 1 hasta J, ¿no? Acá puse 28 por poner un arbitrario, pero bueno, no importa. Pongamos cualquier cosa, X. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, para todas las celdas que fueron invadidas, tengo flujo bifásico y tengo que calcular para cada una de ellas las propiedades de permeabilidad relativa, viscosidad, el factor de forma G que está en una tabla y todo, y todas las celdas no invadidas tienen flujo monofásico y tengo que calcular sus propiedades de permeabilidad relativa de ese único flujo, de ese único fluido que es el petróleo, viscosidad y el factor de forma, que también sale en una tabla. Ahora, ¿cuáles son las cosas de esto que me traen problemas? Bueno, toda esta zona es más o menos simple, ¿sí? Porque sé que está en condición de subir y tiene un único fluido que se está moviendo, que es el petróleo, y conozco mi curva de permeabilidades relativas. Entonces sé que el petróleo, cuando está en condición de subir, no importa si es hidrófilo o heliófilo, tiene su carga máxima. Entonces lo único que me está faltando es... de este lado no me está faltando nada, ¿sí? Tengo KRO, tengo viscosidad, tengo el G para cada uno porque sale una tabla, así que los autores ya lo hicieron para las 40 celdas. Si yo lo quisiera hacer para más celdas, tengo que calcular los Gs del número de celdas que yo quiera. Pero para las 40 originales de los autores tengo los factores G. Así que este lado lo tengo resuelto. Este lado, ¿qué tengo y qué me falta? Bueno, factores de forma G los tengo. Viscosidades las tengo. Estos tengo que mirarlos con más detenimiento. ¿Por qué? Porque si tengo 28 celdas invadidas, sí, esta es la 1 y esta última es la 28, no voy a dibujar todas. Esta va a tener una saturación promedio, esta una saturación promedio y esta una saturación promedio, diferentes entre sí. O sea, todo el perfil sigue siendo la saturación promedio al breakthrough, que es la que hablamos siempre, es inevitable porque es la matemática de eficiencia de desplazamiento. Pero ahora, si en cada celda miro cuánta agua hay, en esta hay más agua que en esta. ¿Sí? Entonces, la permeabilidad relativa al agua y al petróleo, en esta celda va a depender de este valor de saturación promedio, que no es este, es el valor de la celda 1 en este J, en este momento. Entonces, si conociese ese valor, entro con esa saturación promedio y saco mi KRW y mi KRO para esa celda, para ese J. Pero esta saturación promedio todavía no la saqué de ningún lado, todavía no la calculé, no tengo idea qué es esa saturación promedio. Entonces voy a tener que resolver ese problema. Voy a tener que sacar esa saturación para poder sacar esas probabilidades relativas para poder hacer el caudal. ¿Cómo saco esa saturación? Bueno, vamos a pensarlo. Eso lo dejo por ahí. Vamos a pensarlo. Vamos al primer caso de estos que se nos presenta, que es en J2. ¿Por qué digo J2? Porque en J1, esta es la celda 1, esta es la celda 2. En J1, ¿qué tenemos? Todo el perfil de saturaciones metido dentro de la celda 1 y la saturación promedio es esta. ¿Sí?
está todo el perfil de saturaciones, desde 1 menos OR hasta frente, acá adentro, entonces la saturación promedio es esta. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en J2? Esta es la misma saturación de frente, la promedio es la misma que antes, ¿sí? La promedio de ambas celdas es la misma que antes, pero lo que yo estoy tratando de ver es cuál es la promedio de esta celda y cuál es la promedio de esta celda. Esta es más alta, esta es más baja y sí o sí se tienen que compensar para dar la promedio original. Pero no sé cuánto vale. ¿Sí? Si esto era 0,6, esto era 0,9 y la promedio era 0,7, cuando hago estas dos, si la promedio es 0,7, por ejemplo, una tiene que ser 72 y la otra 68. ¿Sí? Pues se tienen que compensar para hacer 0,7. Es inevitable. Cuando tengo dos es fácil hacer esa cuenta, la hago mental, una está por encima de 0,7, otra por debajo de 0,7 y a igual distancia. Cuando tengo 14 celdas no tengo idea cómo son. Las 14 van a promediarse en 0,7, pero no sé cuánto vale cada una de las 14. Entonces tengo que encontrar una forma sustentable de calcular las saturaciones. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de sacar la saturación promedio de una celda? Y debería ser la integral, desde 1 menos OR hasta este punto. Hago la integral de las saturaciones, divido por la distancia y me da la saturación promedio, ¿sí? O sea, calculo el área y sé que el área es base por altura, divido por la base y me da la altura. Perfecto, sí, pero necesito conocer esta saturación. Si esto dijimos es 0,9 y esta es 0,6, esta saturación desconocida ¿es 0,75? ¿Es el punto medio? No necesariamente, no tengo idea cómo es, pero seguro que no es una línea recta esto. Y si justo en este caso de j igual 2 fuese 0,75, no significa que cuando esté en J14, que era el ejemplo que estaba dando antes, pueda partir la diferencia de 0,6 a 0,9 en 14 pedacitos y asignarle a cada uno un 14avo. Entonces, esto sin duda no es así. O si es así es de casualidad, pero no es una norma, no es una regla. Entonces tengo que encontrar algo que sí sea proporcional, que sí pueda partir proporcional a la distancia o al volumen por área invadido. ¿Y cuál es la variable que yo conozco que es proporcional a la distancia? Bueno, sale de la ecuación de base frontal. ¿Sí? Esto es, el perfil azul les puse pausa en un momento. ¿Sí? Ese momento es j igual 2. Ahora, yo sé que U es agua inyectada, ¿sí? Sobre A phi F'. ¿Sí? Entonces, puedo decir que perdón, por F', me quedé pensando. Esto, si lo paso para acá, es BPI, y si lo paso para allá es 1 sobre BPI, que es F'. Yo sé que U es proporcional a F'. Entonces, cuando F' es 0, U es 0. Cuando F' es 1 menos OR, cuando F' es máxima, que es en la saturación de frente, U es máxima. U está en el frente. Cuando esta es frente, esta es frente. Y cuando F' es F' sobre 2, F' al frente sobre 2, U es U sobre 2. Entonces, a mismo área y mismo phi, por eso, bueno, ahora hablamos de eso. Si esto es U de frente, cuando F' vale la mitad, U vale la mitad. Y está justo acá. Entonces, lo puedo decir de dos formas. Puedo decir, cuando F' es la mitad, U es la mitad. O, cuando U es la mitad, ya sé cuánto tiene que valer F'.
la mitad de lo que valía en el frente. Eso es un datazo. Porque yo digo, bueno, en 1 menos OR, f' es 0. En este punto, que es el frente, f' es, por ejemplo, 4. Entonces, en esta cara, f' tiene que ser 2. Sí o sí. De todas estas pendientes, hay una única pendiente que vale 2. Entonces, el lugar donde esa pendiente, o el lugar de esa curva que tiene pendiente 2, me está diciendo que esas son las propiedades que tengo en esta cara. Esta es mi SW en esta cara. No tengo idea cuánto es, hay que hacer la cuenta. Pero sé que es eso, sé que es esta. Y no solo eso, ahora tengo algo que es mucho mejor que antes, que es... esto que voy a decir ahora solo lo puedo hacer para la celda 1. Para todas las demás voy a tener que hacer la integral. Eso no me puedo escapar. Pero miremos esto. Si yo considero que mi volumen poral de interés es todo el volumen poral, desde el inyector hasta esta cara que le acabo de sacar el dato, entonces tengo metido en adentro de esta celda, de la celda 1, todas las saturaciones, desde 1 menos OR hasta esta que acabo de calcular. ¿Sí? Y siempre que hago esto, puedo sacar la saturación promedio del volumen poral de interés, como estirar esta línea hasta que cruce el 1. Entonces, esta saturación de acá es la saturación promedio, me quedo sin marcador, es la saturación promedio de la celda 1 en J1. En este caso que tengo solo 2 J, conociendo esta puedo sacar la otra, pero cuando tenga 14 no voy a poder. Así que igual voy a tener que hacer la integral. Pero esto es increíble porque encontré la forma de conocer las propiedades de esta cara. Las propiedades de esa feta del reservorio. Perfecto. ¿Por qué pude hacer esto? Solo porque U es proporcional al volumen poral, porque hay fricción constantes, y porque este volumen poral y este volumen poral miden lo mismo. Si no, no sé si esta U, o sea, esta U no hubiese sido la mitad que la distancia hasta el frente, si las celdas no tenían el mismo volumen poral. Entonces, este fue el motivo por el cual las celdas originalmente se definen del mismo volumen poral, para después poder partir en volúmenes porales iguales y que las U sean proporcionales, no iguales, que las U sean proporcionales y por lo tanto que las F' sean proporcionales. Entonces, nada, de esa forma medio que tengo el problema solucionado. ¿Cuál es el problema? Que tengo que hacer la integral desde 0 hasta distintos F' de la saturación. ¿Sí? Diferenciales de F'. Para ir sacando cuánto es la saturación adentro de cada una de las áreas. Para llegar a esto tengo que hacer un par de cambios de variables, pasarlo a U, tengo que hacer un par de cosas. La matemática es medio horrible. Hay varias hojas de esto. Pero la conclusión es esto que acabamos de decir. Saco el área, después lo divido por la base y me llevo la altura, que es la saturación promedio. Vamos a ver cómo sigue esto posterior al breakthrough. ¿Cuál anda mejor? Creo que este. Posterior al breakthrough. A partir de este momento, esto estoy en J40, ¿sí? Y el siguiente, J41, es cuando esto subió 1%. Más 1%. Entonces, ya yo
O sea, a partir de ese momento siempre estoy viendo el volumen para completo, son las 40 celdas. Lo que va a pasar es que antes lo que yo hacía era, supongamos, cuando tenía 3 celdas invadidas, mi integral, o el cálculo de la saturación promedio de cada una de las 3 celdas, eran 3 integrales. Que esta iba desde 0 hasta 1/3 del F', F' breakthrough sobre 3. Esta integral iba desde 1/3 hasta 2/3. Y esta integral iba desde 2/3 hasta 1/2 del F' del frente, ¿sí? De este F'. Entonces, cuando tenía 2 celdas, iba de 0, en este caso a 2, y de 2 a 4. Perfecto. Cuando tenía 3 celdas, iba de 0 a 1,33, de 1,33 a 2,66, de 2,66 a 4, que es este caso. Cuando tenía 4 celdas en J4, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Iba partiendo el F siempre desde 0 hasta 4 en las partes que necesitara. El último J, antes de breakthrough, el J40, lo que hubiese hecho en este caso, que iba de 0 a 4, era de 0 a 0,1, de 0,1 a 0,2, 0,2, 0,3, hasta que la última celda iba de 0,39 a 0,4. Perdón, de 3,9 a 4. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en momentos posteriores al breakthrough? Bueno, pasa algo que es el F' final, o sea, el F' del J41 cambia. Porque, acuérdense lo que dijimos, esto era 0,6, este era 0,6, pero el 0,6 lo perdí, el 0,6 está acá, el 0,6 salió por el pozo productor. Adentro del reservorio, o en el productor justo, tengo el 0,61, o sea, tengo este. Este tiene un F' que es más chico, supónganse que es 3,8. Hago esta pendiente y el F' de 41 me da 3,8. Ahora, en esta punta tengo un F' de, estoy haciendo azul, un F' de 0, y en esta punta tengo un F' de 3,8. ¿Qué voy a tener que hacer ahora? Voy a tener que partir las 40 celdas, las 40 integrales, en 40 pedacitos, pero cada uno de esos pedacitos va a barrer un 40avo de este valor. Entonces, bueno, no lo puedo hacer mental, pero si antes era de 0 a 1 en 0 a 1, ahora va a ser, que es un 5% menos. De 0,95 en 0,95. Sí, entonces, esta primera integral va a recorrer todos los F' de 0 a 0,095 de este valor. El segundo va a ser de 0,095 a el doble de esto, ¿sí? A 0,19. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es desde un poquito antes de 0,38 perdón, de un poquito antes de 3,8 a 3,8. Entonces hago todo el barrido. Eso es recién en la 41. En la 42, en la 43, a medida que voy aumentando mi saturación en el pozo productor, va a llegar un momento donde voy a estar en una condición más o menos así, ¿sí? Esto es larguísimo, todo esto ya se perdió, ¿sí? Todo esto se produjo. Y supongamos, si esta saturación era 0,9, esta saturación ahora supongamos que es 0, ya está en un valor alto, ¿sí? 0,85. Estoy a 5 J de terminar. Entonces, entro acá con 0,85, que es la saturación en el productor. Me fijo acá y el F'
está en, no sé, 0,8. Sí, la pendiente esta ya está mucho más cercana a 0. Entonces lo que estoy haciendo ahora es una integral que va de 0 a un valor mini, de mini a 2 minis, de 3, de 2 minis a 3 minis, de 3 a 4, donde la última es 0,8. Entonces cada vez estoy integrando valores más y más y más y más y más chiquitos. ¿Qué significa? Estoy mirando solo estos pedacitos de la curva. Todos los pedacitos que van desde 0,8 hasta 0, perdón, de 0,85 a 0,9. ¿Sí? ¿Cuáles son las saturaciones promedio de todos esos cachitos? Y bueno, si esta es 0,9 y esta es 0,85, esta tiene que ser 85,1, 85,2, 85,3, 85,4, 85, hasta 0,899. ¿Sí? Todo el canal está, no importa, o sea, con las integrales voy a sacar cuánto es la saturación promedio de cada celda. Pero todas las celdas, estoy seguro que tienen que estar entre 0,85 y 0,9. Entonces, cada una de sus celdas va a tener una saturación promedio que está entre 0,85 y 0,9. Y cuando haya terminado todas estas integrales, que son un chino, pero que matemáticamente se hacen, no es tan grave, lo que vamos a tener es una mega tabla que va a tener para todas las celdas, de la 1 a la 40, y todos los J, mi valor de saturación promedio, desde 0 hasta 40 y desde 41 hasta la última, que en este caso es 70, pero no siempre. Entonces, yo voy a llegar a una tabla que va a tener esto. Para todas las celdas, para todos los J, mi saturación promedio. Entonces, cuando J es 0, ¿cuál es la saturación promedio de las 40 celdas? Todas las celdas están en suelo. Cuando el J es 1, la primera celda tiene saturación promedio del breakthrough. Esa es la primera saturación promedio. Y todas las siguientes están en suelo. Cuando el J es 2, tengo 38 en suelo. Y estas dos, que las tuve que haber calculado con la integral. Esta está un poquito más alta que esta y esta está un poquito más baja que esta. ¿Sí? Sale de la integral, la tengo que calcular. Es el caso, es el ejemplo que había dicho, una es 72 y otra 0,68. Se compensan para dar esta. En J3, lo mismo, solo que con 3, y ya no es tan fácil. Todas estas en suite, podría hacerlo así, ¿no? Todas estas siguen en suite. Esta está un poco más alta que en el paso anterior. Siempre, no importa el J, una celda cuando yo la miro tiene que estar más alta que en el J anterior, porque le entró más agua. Siempre. O sea que no importa la columna que yo mire, la saturación solo crece a medida que bajo. Esta un poquito más alta que la anterior y esta más parecida a la saturación del frente, ¿sí? Porque acá tengo todo el perfil. Entonces esta, la de la punta, es cada vez más bajita. Pero igual respecto de su caso anterior subió. Estaba en suite y ahora subió a una saturación baja, pero más alta que suite. Y así hasta la 40, donde en la 40, que tengo todo el perfil metido en las 40 celdas, voy a tener acá en la última algo que sea muy similar a la saturación de frente, porque piensen, tengo el perfil partido en 40 pedacitos. Este último pedacito es casi la saturación de frente. No es saturación de frente, porque tiene en esta cara saturación de frente y en la cara de adelante un poquito más. Entonces el promedio da un toque más arriba, pero es casi saturación de frente. Y esta celda tiene una saturación que durante 40 J le fui inyectando agua y agua y agua y agua. Esta celda va a estar casi en 1 menos 1. ¿Sí? A esa celda ya la barrí 40 veces. Entonces está casi en 1 menos 1. Es lógico. Si miro acá, el promedio de esta primera está casi en 1 menos 1. En esta cara tiene 1 menos 1. En esta cara tiene un valor muy alto. El promedio da casi 1 menos 1. Ahora, ¿qué pasa en los siguientes J? Esta sube más, o esta sube un poquito, no le queda mucho por subir, porque ya está, si 1 menos 1 es 0,9, por ahí esta ya está en 0,89. O sea, va a seguir subiendo,
pero cada vez menos. En cambio esta de la punta va a subir casi 1%, porque esta cara sube 1%. El promedio sube por ahí 0,9%, 0,99%. ¿Sí? Sube casi 1%. Y esta subió re poquito. Está en 0,89. Si sube 1%, llega a 0,9 y termina. Y no puede terminar acá, tiene que terminar acá. Entonces sube apenitas esta y esta sube muchísimo. Esta de nuevo sube apenitas y esta sube muchísimo, pero un poquito menos que antes. Apenitas, hasta que acá esta justo llega a 1 menos sol. Y esta acá finalmente llega a 1 menos sol. O sea, en J40 esta arrancó en 0,89. Usó 30 Jotas para subir 1%. Y esta arrancó casi en saturación de frente 0,6 y usó 30 Jotas para subir 30%. Entonces, fíjense la diferencia. Esta ya prácticamente no cambia y esta casi que duplica su saturación. ¿Por qué? Porque los Jotas no tienen... Cada J no tiene un tiempo constante. Vamos a ver en qué tiempo pasa cada una de estas cosas. Por ahí esto pasa en días, esto pasa en semanas, esto pasa en meses, esto pasa en años y esto último pasa en cientos de años. Porque este 70 es infinito. Entonces por ahí de 68 a 69 por ahí son decenas de años. Y ese es el 70 es teórico, el 70 es infinito, en serio. Entonces, tengo que llegar a esta tabla gigante. Si van a la hoja, a las hojas 30 y 31, pueden ver un comportamiento de las 40 celdas en este eje y los 70 Jotas en este eje. Y van viendo cómo va avanzando el frente hasta el breakthrough, que es el J40, y después medio que pivotea. ¿A qué me refiero con que pivotea la saturación? Esta primera celda, el frente primero va avanzando así, entonces la saturación va invadiendo. Una vez que llegó al breakthrough, esta celda está en un valor muy alto y esta celda está en un valor muy bajo en el frente. Y después los siguientes 30 Jotas, lo único que va a pasar es, esta va a subir 1 y esta va a subir 30, o casi 30. Entonces, a medida que vayan pasando los Jotas, si me muevo, si mis Jotas aumentan en esta dirección, las 40 celdas van a ir haciendo así. Hasta que al final llegan todas a 0,9. Por eso creo que como que pivotean. Bueno, entonces, esta es la parte más compleja del método. Una vez que tengo esta tabla, ya gané. Porque es, para cada saturación, perdón, para cada celda, para cada J, tengo la saturación promedio. Con esa saturación promedio saco KRW y KRO. ¿Cómo? Acá en el gráfico de probabilidades relativas. No es tan grave. Entonces, voy a hacer un zoom de esto. No quiero más este. KRO, supongamos que es hidrófila. Subir. Muy bueno eso. Todas las celdas no invadidas siempre están acá. Así que no me interesa. Habíamos dicho, usemos los valores que venimos usando. 0,9 para 1 menos sol. Y supongamos que acá está el 0,6, que es la del frente. La primer promedio, que era J1, celda 1, está en 0,7, habíamos dicho. 0,7, esta es la primer promedio. La promedio de todo el perfil. Entonces, la celda 1 en el J1, cuando tengo el perfil metido completamente en la celda 1 y las otras 39 están en suite, tengo esta saturación promedio y tengo esta KRO y esta KRW. Entonces, cuando entro a la fórmula grande de Darcy de las 40 celdas en línea, la celda 1 tiene este KRO, este KRW
Y las otras 39 tienen KRW máximo. ¿Sí? Lo hice en verde, ahora lo hago en, no sé, negro, si me da el marcador. En J2, esta dije que de 0,7 pasó a 0,72. Y esta, para compensar, está en 0,68. Entonces, supongamos que esta está en 0,72 y esta está en 0,68. La celda 1, que está en 0,72, tiene este KRW, llamémosle 1. Y este KRO 1. Y la celda 2 tiene este KRW2 y este KRO2. Sí, los dos se alejaron del centro. Esta subió un poco, esta bajó un poco. Y tengo 38 celdas en subir, ¿no? En J3, con 37 celdas en subir, voy a tener una que subió más que 0,72, una que está más alto que 0,68, no sé cuánto, y una que bajó por ahí, está en 0,65, 0,66. Entonces, bueno, entro por arriba. Tengo una acá. Esta tiene que haber subido, así que una como por acá y una como por acá. El promedio tiene que seguir dando la 0,7 original, pero cada una ahora está en su condición, con sus probabilidades relativas. Entonces, así voy sacando las probabilidades relativas al agua y al petróleo de todas las celdas invadidas, hasta 40. Y una vez estoy en 40, que tengo, esta es la de la, casi esta es la de la celda 1, y esta es casi la de la celda 40, lo que va a ir pasando después, y lo voy a hacer, lo que va a ir pasando posterior a eso, es que a medida que voy perdiendo un pedazo del perfil de saturaciones por el pozo productor, a medida que voy produciendo, lo que va a ir pasando es esto. El frente, que antes era 0,6, ahora es 0,61. Entonces meto las 40 celdas desde acá hasta el 61. 62, 63, 64, 65, 66, pa. El caso que había hecho ahí en verde, ¿qué pasaba cuando estaba en 0,85? O sea, estaba en J65. 25 J después del breakthrough. Tengo que meter las 40 celdas acá. ¿Sí? Tengo esto partido en 40 pedacitos porque cada una de las 40 celdas tiene una saturación que va de 0,85 hasta 0,9. Entonces cada una tiene su KRW, cada una tiene su KRO, que KRO ya prácticamente cero porque queda muy poquito petróleo móvil, porque es casi todo agua. Y KRW está casi en los valores máximos, porque está muy cerca de que todas las celdas estén en 1 menos O. Y esto pasa para 86, 87, 88, 89, y en el último J, el J70, estoy justo en el valor máximo, teórico máximo. Las 40 celdas están en KRW máximo, con 0 petróleo remanente. Entonces, hago esto, a ver si puse la de caudales acá al final, hago esto y de esta forma completo el Darcy para todos los Jotas de las 40 celdas en serie. Lo único que me queda por hacer es decir, bueno, antes del breakthrough, IW es igual a petróleo en fondo. Después del breakthrough, IW es igual a petróleo en fondo más agua en fondo. ¿Sí? Yo calculé esta variable con mi Darcy, que es el caudal total. ¿Cómo sé cuánto sale de cada uno? Bueno, cada J va a tener su FW. ¿Sí? Porque cada vez que
la saturación del pozo productor está en 60, 61, 62, lo que sea, sé cuánto sale de agua y cuánto sale de petróleo. Entonces, estas dos las saco con FW. O sea, la fracción que es FW es esto, la fracción que es FO es esto. Entonces, IW por FW me da Q-Water, IW por FO, que es 1 menos FW, me da el petróleo en fondo. Yo saco IW y multiplico por esto por 1 menos esto. Finalmente, calculé, tengo todos los caudales. ¿Sí? Entonces, había hecho para todos los Jotas, todos los volúmenes primero, en el video anterior. Para todos los Jotas, de esta forma, hago todos los caudales. Y como bien hice la primera vez o en los métodos anteriores, siempre puedo decir que el delta tiempo es el delta agua inyectada por el IW promedio entre un J y el siguiente. ¿Sí? Digamos, de J a J más 1, el IW promedio entre J y J más 1, menos el delta T entre J y J más 1. Esto lo puedo hacer siempre. Entre cada J y cada J, cuánta agua entra y con qué caudal promedio se produce o se inyecta, entra o sale, es lo mismo, porque todo lo que entra sale. Entonces, cuánta agua entra y con qué caudal está entrando. Hago esa división y saco lo que duró ese J. Y obviamente esos tiempos van a ir cambiando con el tiempo. Ahora, todo esto lo hice para un canal. ¿Sí? Esa tabla horrible gigante la hice para un canal. Pero fíjense que los factores de forma solo entran al final para el momento de Darcy. ¿Por qué? Porque toda la tabla de saturación promedio para todas las celdas, para todos los J, es independiente de la forma que tengan las celdas. Estoy barriendo volumen y distancias U. ¿Sí? Entonces, toda esta tabla es medio adimensional. No geométrica, no tiene nada que ver con la geometría de los canales. Entonces, solo puedo agarrar toda esta tabla de saturaciones promedios o directamente las permeabilidades relativas al agua y al petróleo y calcular los caudales, calcular todos los IWs para el canal 1 usando los G1s, para el canal 2 usando los Gs del canal 2, para el canal 3 usando los G del canal 3, para el canal 4 usando los G del canal 4. Entonces, toda la parte difícil de esto la hago una sola vez, que es armar esta tabla. Y después lo otro es hacer Darcy para distintos Jotas, nada más. Entonces tengo todos los volúmenes y los volúmenes, si los hice, bueno, no, los calculé con unidades en este caso, entonces ya los hice en metros cúbicos, ya tenía metros cúbicos. Los volúmenes sí los tengo que haber hecho por canal, porque el volumen por de una celda del canal 1 es distinto que el de una celda del canal 2. Pero son 4 columnas, es una pavada eso. Esta tabla la hago una sola vez. Los caudales los voy a hacer para los 4 canales. Y los tiempos también para los 4 canales. ¿Cuál es el problema? Pasa lo mismo que nos pasaba con Craig, cuando hicimos las distintas capas. Que es... perdón, distintos estratos. Que es... Voy a tener para el canal 1... tiempos, o digamos así, J, tiempo y caudal. Por ejemplo, IW. J0, tiempo 0, caudal, lo podría calcular, pero ignorémoslo. J1, tiempo, no sé, 3 días, caudal lo que sea. J2, tiempo 5 días, el caudal lo que sea. J3, 9 días, lo que sea. Perfecto. Para la celda 2, tiempo IW 0 no interesa. En J1 4 días, no sé, algo. 6 días, 10 días. ¿Cuál es el problema de esto? El mismo problema que teníamos con los estratos. Estos son, lo hago para los 4 canales, ¿no? El 3 y el 4.
es el mismo problema que teníamos para los estratos. No puedo sumar algo que pasa un día 3 con algo que pasa un día 4. No puedo sumar para sacar el caudal total. Porque tengo el caudal tiempo, que el canal 1 tiene estos datos, el canal 2 tiene, por ejemplo, estos datos, pero que no coinciden. Entonces no puedo sumar este con este o con este. Porque lo que está pasando acá no es lo que está pasando acá. Tengo que encontrar un polinomio y sumarlos. Y ahí sí decir, bueno, la suma de ambos me da, o la suma de los 4 me da el total. ¿Sí? Pero tengo que hacer esto. Y es inevitable, no tengo solución. Entonces, de nuevo, como hice al final con los estratos de tren, aproximo cada una de estas con un polinomio, sumo los polinomios o grafico los polinomios y o estandarizo los tiempos y sumo tiempos estándares o sumo polinomios, cualquiera de las dos vale. Pero sin duda lo tengo que hacer, porque cada canal va a ir haciendo su breakthrough en momentos distintos, va a ir avanzando en momentos distintos, y que el primer canal haya hecho breakthrough y esté en J41, 42, 43, no significa que el otro canal que viene por el lado mucho más abierto y mucho más lento no vaya a tardar mucho más en aparecer en el pozo. Que un poco eso es lo que termina dando una especie muy sutil de eficiencia areal para Higgins y Layton, que es, tengo estos canales donde estos y estos son iguales, entonces estos fueron avanzando, avanzan, hacen breakthrough en J40. Cuando están en J40, ¿dónde están los otros? Bueno, por ahí este está acá, este está acá, y en la misma distancia. Este está acá, este está acá, y este está acá, y este está acá. ¿Cuánto es la eficiencia areal al breakthrough para Higgins y Layton? Perdón. ¿Qué? Esta figura sobre volumen por el total. Sobre volumen por el total. Esta mancha sobre volumen por el total. Podría calcular la eficiencia areal, pero fíjense que no uso eficiencia areal en nada de este método, porque la forma de pensarlo es completamente distinta. Así que bueno, con esto terminan pronósticos analíticos, que era el último de los tipos de pronósticos. El cuarto tipo de pronóstico podría ser para modelar esto, es una simulación numérica. ¿Sí? Sahara hace simulaciones analíticas que lo único que hace es hacer muchos de estos. ¿Sí? En cada elemento de flujo, depende cómo yo ordene las mallas y las zonas y las capas y todo, pero lo que hace es muchos barridos de estos. Bueno, justo este no, porque Higgins y Layton no está, pero flujo difuso, flujo segregado, Craig-Fenimore, todas esas opciones las tiene. Pero es una simulación analítica porque lo que hace es aplica muchas veces el método analítico. La simulación numérica no tiene nada que ver. ¿Sí? La simulación numérica modela el reservorio con millones, quizá, de celdas en 3D. Fíjense que acá yo hice celdas, pero hice 2D nada más. Y aparte dejé la presión fija, así que todo se hace mucho, órdenes de magnitud más fácil. Si estoy teniendo cambios de presión y las celdas son 3D, tengo efectos gravitatorios, efectos capilares y efectos de flujo viscoso en 3 dimensiones, es completamente distinto. Eso es una simulación numérica, que se ve en otra materia que es simulación numérica. Hasta luego.